grabar también porque va a estar ausente algunos hermanos que me escribieron por cuestiones muy personales. Miren, todos sabemos que surgen imprevistos, surgen cuestiones familiares, eclesiales y de todo tipo. A mí lo que me interesa es que lleven el grato sabor de la enseñanza y el aprendizaje a sus vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendito seas, porque nos has permitido reunirnos en esta noche y que seas tú el que encamine nuestros pasos, nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a comprender aún más lo importante que es estar contigo. Te damos las gracias y aquellos que no pueden conectarse en este instante, lo tendrán grabado para que lo puedan ver y poder entender un poquito más del gran compromiso que tenemos para contigo y para con los hombres en el servicio a adorarte plenamente noche y día. Te damos las gracias, te bendecimos y te adoramos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a continuar con lo que nos quedamos el lunes. Miren, es bien importante, platicando con el superintendente, yo le decía que todo tiene un propósito. El abogado me estuvo deteniendo allá hasta que ayer le dije en la tarde que como estoy estudiando derecho, pues ya también estoy hablando y aullando como ellos y muchas veces nos piden cosas que ya tienen. Entonces le comenté que la demanda ya estaba firmada, que si era un papel extra o si yo podría ya venirme. Y él no traía en la mente, porque esto también es claro, el propósito de Dios en la demanda no es únicamente que el hermano que está aquí al lado ocupando indebidamente la casa pastoral se salga, sino que sea restaurado, pero sobre todo que el abogado que ya tenemos tratándolo 3 años y medio comprenda lo cercano que está su muerte, porque ya está grande de edad, lo enfermo que está, lo trabajacólico que es, y hoy que hablé con él, le decía que es muy importante que él tome en consideración que no es inmortal. ¿A qué me refiero? Él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche y tiene problemas graves, ya perdió un ojo, tiene problemas de movilidad, tiene una mente prodigiosa realmente. Pero ahorita con estas enfermedades me comentaba que le habían recetado unos medicamentos y unos ejercicios para el brazo y la mano. Dice, y no me tomé nada. Entonces se me inflamó y al ver al doctor me dijo, ningún doctor del mundo le puede sanar si usted no hace lo concerniente. Y aproveché para hablarle de Dios. Y al mismo tiempo hoy en la mañana llegó el hijo de Rebeca Catalán, que falleció hace 3 meses, y nosotros lo estamos proponiendo para que se quede a cargo de una iglesia pequeña ahí en Monterrey, aunque él tiene su trabajo como ingeniero, pero me dio la oportunidad de hablar con él y vamos a estar más en contacto. Entonces los propósitos de Dios son diferentes a los nuestros y nos llevan a no comprender por qué razón pasan las cosas, y en lugar de ofendernos, deberíamos de aprovechar los tiempos, porque el tiempo es malo. Entonces debemos de buscar lo único bueno y ver el propósito de Dios. Pues bien, vamos a iniciar entonces con lo que nos habíamos quedado. Y le comenté, Jorge, al superintendente la pregunta que me hiciste y él me contestó. Él es muy, ¿cómo le diré? Muy sencillo, muy simple. Y me dice él, errar al blanco es difícil de comprender que eso es el pecado, porque primero tendríamos que entender dónde está el blanco. Y yo le agregué, las iglesias nazarenas se ponen a tirar al cielo a ver si pasa un pato, a ver si le pegan a un pato, en lugar de irse al lugar de los patos y proceder a cazar los patos. Así es lo de errar en el blanco, que nosotros estamos disparando mucho con cosas que no dan el resultado
imitando lo que ha tenido éxito en otro lugar, pero no necesariamente significa que con nosotros va a tener éxito. Tendríamos que acudir a Dios para que Él sea el que nos indique hacia dónde debemos de tirar, cuándo debemos de tirar, con qué tenemos que tirar, a quién debemos de tirar y por qué. Todo eso, el por qué, cuándo, dónde, quién y cómo, son preguntas existenciales de filosofía que desgraciadamente en la teología a veces no se ven. Entonces vamos a iniciar tratando de observar en dónde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en el paso 10. Este paso 10 es ya la aplicación directa en nuestra vida práctica. Para ello tendríamos que analizar, aplicar el mensaje del texto a la vida cristiana contemporánea. La exégesis no puede quedar en un vacío. Las lecciones teológicas del texto contienen el mensaje de Dios para nosotros hoy. Y quiero poner una ilustración de esto porque siempre que la pongo se ríen, pero tiene mucha profundidad. Cuentan por ahí que en un lugar de Estados Unidos, uno de los pilotos que son especialistas en paracaidismo se avienta y el aire lo saca del foco previsto, lo lleva hasta la copa de un árbol y se queda enredado el aire. Pues bien, está grito y grito hasta que pasa alguien por ahí y pregunta el piloto, disculpe, ¿dónde estoy? Y el de abajo dice, en la copa de un árbol. Y entonces le dice el piloto, usted debe ser pastor, ministro, sacerdote o religioso. Sí, ¿cómo sabe? Porque siempre dicen la verdad, pero no sirve para nada. Esto es muy importante. Tendríamos que analizar que cuando utilizamos la exégesis, no es para saber nosotros más, es para aplicar mejor la palabra que es la verdad. No basta con decir la verdad. A veces ofendemos con la verdad sin proceder al arrepentimiento. Entonces, lo que vamos a ver hoy, en el paso 10, tiene que ver con la adoración, pero de una manera eficaz y efectiva. El hijo de Rebeca Catalán estudió ingeniería química como yo y estudió la maestría de administración como yo. Él está trabajando, pero él está a cargo. Primero era de su mamá y su papá después del infarto que tuvieron ambos y del cáncer de su mamá y del cateterismo que procedieron al papá. El papá es un cadillo, no sé cómo se llama en Jalisco, lo que está en el campo, que se nos entierra y ay, cómo duele. Y no lo podemos quitar tan fácil. Se pegan los pantalones y va pasando por el campo. Pues esos cadillos molestan. Aquí en Tampico no puedo comer nada aquí en la recámara porque en este cuarto, porque llena de hormigas. Entonces, necesitamos comprender que hay veces para ser pastor hay que sufrir. Para ser pastor hay que tolerar. Para ser pastor hay que comprender. Para ser pastor hay que tener misericordia y compasión. Y hoy que fueron a limpiar porque ya dejaron la casa pastoral y ya se mudaron a la iglesia donde van a estar, pues el papá estaba insoportable. Y a pesar de que me conoce y lo quiero mucho y lo trato mucho, pero le digo que se concentre en los tiempos de Dios y no en los tiempos nuestros. Finalmente llegó la señora que iba a hacer la limpieza después de estar hablando a miles de personas para ver qué pasaba. Monterrey es una ciudad muy complicada y eso que no es la más complicada de congestionamientos viales, según vi en Latinoamérica, resulta ser que el primer lugar está en Guadalajara. Luego sigue Sao Paulo, Río de Janeiro, después sigue la Ciudad de México y ya en otro ámbito está Monterrey. Y Tampico ya no canta malas rancheras, pero lo que quería dar a entender es de que
Hay veces la verdad la tenemos que dar con cariño, con amor, con tolerancia, con paciencia y no simplemente atacar porque sabemos la verdad. Eso interrumpe la comunicación con Dios. Entonces vamos a continuar, pero si era necesario que hiciera esta aclaración porque a veces procedemos a eso, exclusivamente a tratar de lucir. Y con las cosas de Dios lo que queremos es de que luzca Él y no nosotros. Bueno, vamos a continuar. Estábamos aquí. Algunos textos pueden sugerir lecciones limitadas al tiempo y la cultura. Las lecciones teológicas con aplicación universal son aquellas que promueven las características y atributos divinos, el plan de redención de Dios para toda la humanidad, la conducta moral y ética apropiada y todas las que capacitan a los seres humanos a llegar verdaderamente a la imagen de Dios. Entonces, si se dan cuenta, las lecciones nos las están dando para un crecimiento espiritual, no un crecimiento numérico de la iglesia. Eso es indistinto. ¿De qué nos serviría llenar la iglesia si nadie cambia y transforma su persona, su familia, su entorno y su ciudad? En general, un principio teológico que se presta para varias formas de expresiones consistentes con la intención del texto bíblico, se puede considerar como un principio imperecedero. Nunca va a perecer. Las lecciones específicas, por otro lado, se relacionan con un contexto particular con aplicación limitada. En la mayoría de los casos, la exégesis apropiada del texto nos dirigirá en este proceso de evaluación. Vamos a ver. Cómo adoramos a Dios es asunto de una gran preocupación para Dios. Nuestra adoración debe guiarse por los principios y normas de adoración que hallamos en la Biblia. Su aceptación o rechazo de nuestra adoración depende de nuestro compromiso de obedecer sus normas. La adoración con actitud de autojustificación y justicia propia son abominaciones para Dios. Vivimos en una cultura en la que todo es permitido como regla de adoración. En nuestra sociedad consumista, la adoración parece apegarse a la filosofía de satisfacción del cliente que se enfoca en suplir las necesidades y deseos de la comunidad de adoradores. Contra tales tendencias y prácticas, el texto nos llama a enfocarnos en el objeto real de nuestra adoración, que es el majestuoso y santo Dios, aquel que nos llama a adorarle en la hermosura de su santidad. Los rituales son importantes en la adoración. Nos ayudan a recordar y celebrar la gracia que Dios nos imparte a través de Cristo. El desprecio de los rituales es como despreciar la gracia salvadora de Dios. Sin embargo, los rituales no pueden salvarnos. El texto nos reta a liberarnos de la falsa idea que los rituales pueden ser un sustituto de una relación personal con Dios. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Miren, yo explicaba a los niños en el catolicismo la doctrina católica de una manera cómica, pero viéndolo bien, también nosotros caemos en los mismos errores. Muchas veces las personas no toman en consideración que existe un proyecto de adoración cúltica que ha persistido a través de los siglos y queremos modificarlo por algo más agradable, amigable, póngale el nombre que usted quiera. El detalle es de que va quedándose fuera los signos, que los signos cantan nuestra teología. Eso es muy importante. Yo no digo que no pongan cantos como los que puse ahorita, sino más bien que hagan un equilibrio para ir pensando bien que el culto tiene un proceso. Les voy a explicar la misa y luego les voy a explicar el culto. Miren, la misa empieza con un saludo del sacerdote. Por eso a veces no me entienden cuando dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así empieza la misa y así empiezan muchas oraciones cristianas. No sé por qué, pero creo que es imitación. ¿Es bueno o malo regular? No lo sé, pero yo creo que no le agrada a Dios porque debemos hablarle a Dios
en el nombre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hacia Dios Padre. Esa es la forma que nos enseñó Cristo. No estamos hablando con el Espíritu Santo, estamos hablando con Dios por medio de Cristo, en el nombre de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Hay gente que ha ido cambiando. Entonces, inicia con un saludo al dueño de la casa. Vamos a suponer que ustedes llegan a una casa. ¿Qué es lo primero que hacen? Tocar la puerta. Si les abre la persona, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pues saludar. Ahora voy a hacer una pregunta bien tétrica, pero resulta que ustedes le deben dinero a esa persona. Y ya sea que vayan a negociar cómo pagarle, ya sea que vayan a pagarle, o ya sea que vayan a decirle, no tengo dinero para pagar. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Pues hablar claro, ¿eh? El motivo de la visita, y si tengo algo que confesar, lo tengo que hacer a la persona, al dueño de la casa. El motivo de mi visita y la pena, la vergüenza o la disculpa o pedirle un favor. Entonces hay que ponernos a cuentas con la persona. Por eso en la misa el segundo paso es una reconciliación con Dios. Y fíjense que es interesante que toda la misa tiene un concepto parecido al culto cristiano, pero no lo observamos nosotros, porque dice pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, todos tenemos errores, sí, pero un error no necesariamente es un pecado. Yo por eso les puse todos los nombres que existen en hebreo y en griego sobre pecado. Y ustedes verán que es bien diferente ver la realidad de la palabra escrita en el idioma original a imaginarnos en una mala traducción poner pecado a todo, cuando no es así. Sin embargo, vuelvo a insistir, llega la persona, abre la puerta, se le saluda, se le pide perdón si hemos llegado tarde, si le debemos dinero, si le hemos ofendido, y ese es el principal motivo inicial. Si él nos va a pasar, enseguida, ¿qué queremos? Escucharle. Lo vamos a escuchar. En México no es tan posible eso. Cuando alguien ha vivido fuera del país, me ha tocado la fortuna de vivir tanto en Estados Unidos, en Argentina, parte en Brasil y Uruguay, y también parte en Alemania y parte en España. Y son cosas muy diferentes las culturas en cada caso. Pero la forma en la cual nos referimos para ir a visitar o ir a hablar es muy diferente a la nuestra. Quizá nosotros nos acostumbramos a ser muy comodinos, a ser muy conchudos, no sé cómo llamarle. Por nosotros llegamos a la hora que queramos, pasaba por aquí a ver si tiene una tacita de café, así como el profesor Girafales. O sea, nosotros llegamos a la hora que queramos, lo cual no es factible en otras culturas. Tenemos que avisarles para proceder a ver si están, número uno. Número dos, para pedirles una cita, para no molestarlos. Y en México llegamos, dicen por ahí, más vale llegar a la fiesta que ser invitado. Llegamos y decimos, y nos dicen, ¿cómo sabías que había comida? ¿Cómo sabías que había esto? Bueno, con Dios es similar. Nosotros llegamos, pedimos perdón por todo aquello que hayamos hecho. Primero saludamos, por eso tenemos que ir al altar antes de saludar a todos, porque llegamos a ver al dueño de la casa. Número dos, pedimos perdón. Número tres, el anfitrión dice, siéntese y vamos a escucharle. Al escucharle, nosotros vamos a aprender de él y vamos a ver sus respuestas a la solicitud que estamos realizando. Después de que habla él nos invita a su mesa y compartimos en la mesa de él lo que él nos da. Agradecemos esa invitación, agradecemos también todo lo que él nos ha dado, no solamente en ese instante, sino todo lo anterior, todo lo que
no hemos recibido y que hemos comprendido que ha sido también por obra y gracia de Dios que no lo recibamos porque no era necesario, y todo lo que hemos pedido lo ponemos en la mesa del altar, para posteriormente realizar un compromiso con Él. Debido a que Él habló con nosotros, nos invitó a comer, vamos a comprometernos a lo que nos pidió, poderlo realizar. Y ya nos despedimos, pero nos despedimos con una misión. Missio, que es donde viene misa, es envío en latín. Entonces, missio, misión, de ahí viene. Nos vamos con una misión. ¿Qué pasa en el...? Bueno, pero hay cantos intermedios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos, entre las lecturas, antes o después, o en el encendido de las velas del Shabbat, ellos hacen el Jalel y el Gran Jalel, que son del 106 al 113, el Jalel, y el Gran Jalel es cuando abarcan un poco más de salmos cantados en el idioma original y como está escrito. Entonces, como vemos, ellos también cantan porque en una visita uno se alegra, uno agradece. Entonces, los cantos deben de ser referidos a la visita que fuimos, al motivo que fuimos. Si vamos a agradecerle a Dios que nos da más vida, pues vamos a agradecerle cantando, usa mi vida, Señor, que fue el que puse hace rato. Oh, gracias por las flores, gracias por los árboles, gracias por mi vida. Hoy, Señor, te damos gracias, por ejemplo. O si es de perdón y que recibimos el perdón de Dios, un agradecimiento para pedirle esa gracia de no volver a caer. Entonces, tiene un objeto la oración inicial, que es el saludo, tiene un objeto los cantos y himnos, tiene un objeto la predicación, y todo en sí debe estar unido para que el mensaje sea claro y preciso. Cuando no hacemos esto, es una capirotada. Los cantos hablan de perdón y ustedes están hablando de agradecimiento. O los cantos hablan, ¿qué les diré? Pues de lamentaciones. Por eso hay un meme que dice que si Cantar de los Cantares es el libro de los esposos y novios, Lamentaciones no será de los casados, pero eso lo dicen en broma. Lo que quiero decir yo es que cada cosa lleva un propósito y deberíamos comprender esto. No podemos nosotros modificar nada más llegando porque a mí no me gustó. Allá en Brasil, ahora que estuve, me llamó la atención algo. Cuando llegó ese pastor, él quitó todo. ¿Por qué? Que porque estorbaba, que no se veía bien el grupo musical. Porque él quería hacer un miel San Marcos. No, pues no llegó ni siquiera a qué le diré jarabe de la tos, pero bueno, él quería eso. Ahora que fui, ya trajo otra vez el reclinatorio. Qué curioso, ¿verdad? En aquel tiempo le dijo Dios, entonces Dios se equivocó. Por esa razón, debemos de tener cuidado al hablar en el nombre de Dios. Y por eso estamos viendo que hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que no le agradan en la adoración. Vamos a continuar. Y dice por aquí, debemos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa cuando nos presentamos delante de Él para adorarle. El arrepentimiento es esencial para la restauración de la relación con Dios. El sacrificio que Dios acepta es un corazón contrito y humillado. Vuelvo al punto que estaba hablando, por eso hice la intervención. Luego dice, la adoración es un acto de obediencia. Obedecemos a Dios porque le amamos. Nuestra adoración debe fluir de ese amor obediente a Dios. Las ceremonias religiosas suntuosas no sustituyen la fidelidad y la obediencia a Dios. ¿Acaso nuestra adoración refleja nuestro amor a Dios? Voy a ser claro. Hay personas que llegan temprano y dejen hacer una pausa, porque me pasaba muy frecuente y tuve que hablarlo claro con las personas que
que siempre me lo hacían énfasis. Me decían a mí, antes de que usted llegara, aquí empezábamos a las 10:30, estuviera quien estuviera. Entonces yo les pregunté un día a ellos cuando estábamos solos, disculpe, ¿usted conoce por qué razón la misa católica empieza, exista gente o no exista gente? No. Ah, qué bueno que me da la oportunidad de darle a conocer algo. Mire, en la Iglesia Católica, el Alter Christus, el otro Cristo, el que representa a Cristo, el que hace el sacrificio incruento dentro de la misa, es el sacerdote. O sea, ¿qué se necesita? Dios, que ya está, y el sacerdote que representa a Cristo y que va a hacer todo el evento. Además, el culto es para Dios, no es para la gente. Sin embargo, también hay una cuestión de normas porque en la Ciudad de México dura 25 minutos todo el culto, lo cual significa que en 10, 15 minutos usted puede predicar. Y de eso yo lo comprobé. Y es bastante la predicación en 10 minutos, bien estructurada. Entonces, allá no importa tanto si está la gente o no está la gente, porque el que importa es el sacerdote, el altar y lo que él está ofreciendo. Según esto, ofrece a Cristo en sacrificio incruento cada misa, lo cual es ridículo porque un sacrificio sin derramamiento de sangre no obtiene el perdón. Aparte que ya vimos que en Hebreos dice que fue hecho de manera suficiente por una sola vez y para siempre. Pero esto lo que quiero dar a entender, que la gente que llega a la misa es gente desconocida entre sí. Es como los que ahorita nos subimos al camión, quién sabe quiénes sean. Igual en la misa. Sin embargo, nuestra adoración es personal y es comunitaria. Y somos la familia de Dios y somos hermanos en Cristo y debemos procurarnos adorar a Dios, pero ser serviciales con nuestros hermanos. Entonces, el hecho de que alguien empiece antes solo y que vaya llegando la gente, mi pregunta es, entonces, ¿para qué lo hace? Si la persona que va a dirigir y que preparó la clase es el único que está, se me hace ridículo no dar, o sea, dar la clase a nadie. Pero, insisto, aquí viene algo más profundo. ¿Qué notan de una persona que critica a los demás? Y dentro del templo, y a sus hermanos, y a aquellos que debemos de estar unidos. Entonces, aunque sea suntuoso todo el arreglo, aunque sea fabulosa la predicación, aunque haya un ministerio de música monumental, pero si nosotros no tenemos en el corazón el amor de Dios, no va a ser recibida esa adoración de nuestra parte. Recuérdese el fariseo y el publicano. Entonces sí es importante esto que estamos viendo porque les va a ser útil también para que entiendan algo que muchas veces damos por hecho y no es cierto. Ahora, Dios nos llama a ser agentes de cambio y transformación en la sociedad. La obediencia fiel a Dios debe conducirnos a una vida fiel. La vida fiel se ejemplifica por nuestra preocupación de hacer justicia y rectitud en nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales, nuestra vida en comunidad. ¿Tenemos acaso un corazón que se conmueve ante la opresión, desigualdades económicas, injusticia y violencia en nuestro mundo y comunidades? Aprovecho para pedirles un favor. Andaba yo en Laredo y nos paramos a cargar gasolina para ya irnos a Monterrey. Como allá la gasolina está en 17 pesos el litro, pues aprovechamos para que erute la camioneta porque pues, está muy barata. Y nos metimos al Oxxo a comprar unos refrescos y ahí me encontré a una, bueno, era niña cuando yo la conocí hace
7 años, ahorita ella es una adolescente, y la saludé y se puso muy contenta. Tan contenta que le dijo a la persona que ayuda en las labores domésticas, que es miembro también de la iglesia: esta niña no es miembro de la iglesia ni su familia, era su abuela y su bisabuela quienes fueron fundadores de la iglesia. Entonces yo las visitaba y yo hablaba con cada una de ellas. Sin embargo, fíjense lo importante de no dejar ninguna oportunidad de recordarles que Dios les ama y que uno también. La muchachita envió una serie de solicitudes de oración para gente en predicamentos fuertes por trasplantes, por cáncer, por miles de cosas. Y me agradó que esté preocupada porque en la escuela que va, es una escuela que le están imbuyendo el impacto en la sociedad. Al mismo tiempo, me pasaron muchas cosas en el camino, aunque yo iba manejando. Me hablaron muchas personas y me habló un pastor que ustedes conocen muy bien, que estuvo ahí en Irapuato, precisamente, el hermano Juan Miguel, que tenía ahí un venezolano que quería ir a Nuevo Laredo y que le dijera cómo. Ya le expliqué todo, que no era sencillo, que tuviese cuidado y que no había entrada. Me enteré ahí mismo en Laredo que está cerrada la frontera para todos, porque los malos pusieron una barrera. Entonces ya lo enviaron a Matamoros, conseguí datos de personas que le van a ayudar para ver si logra cruzarse. Ahorita que llegué aquí a Tampico, a la central, está lleno de venezolanos, cubanos que van tratando de llegar a frontera. Cualquier autobús los lleva a Matamoros o Reynosa, Piedras Negras, Ciudad Acuña. Nuevo Laredo no. Así definitivamente. Si llegaran ahí, van a ser secuestrados. Entonces, cuando no nos conmovemos, no nos condolemos de lo que está alrededor, no podemos estar adorando a Dios. Hay una película muy vieja que no sé si exista todavía, se llama Listen Me, Escúchame, y es interesante porque habla acerca de cómo se forman los abogados en Estados Unidos y cómo los debates pueden cambiar radicalmente, defender el aborto y luego atacar el aborto, porque ellos no tienen sentimientos. Pero a su vez, hubo otra película de ese tiempo de una doctora que va hacia Canadá, cruza por el lado de New York, cruza para las cataratas y se va a un resort que ahora le llaman spa. Y ahí estaba un muchacho muy guapo que era el que hacía el masaje. Cuando ella empieza a hablar con él, se da cuenta que es ciego y quiere convencerlo. Precisamente al convencerlo, él no quiere porque ha sufrido muchas formas de ayuda que no han dado resultado y que ha sido hasta traumático. Pero como buena mujer que se enamoró del muchacho, pues lo trata de ayudar. Lo convence en el hospital donde ella trabaja, el centro de investigación, convence a la gente para que inviertan en ese ciego que pueda recuperar su vista. Se lo lleva a New York y ahí le hacen la operación. Y caramba, resulta que sí recupera la vista. Y entonces él alcanza a ver muchas cosas que para él son extrañas. Ver la actitud, el semblante de las personas, el enojo en ocasiones de dos personas que supuestamente se aman. Pero también los pobres de Estados Unidos, hay millones de pobres en Estados Unidos, una infinidad grandísima de pobres que están pidiendo ayuda, los homeless y gente que también anda en la droga. Entonces, cuando él va pasando, ve que se le quedan viendo gentes pidiendo y ella los ignora. Y dice, hazte un lado, no veas para allá, vente. Dice, ¿pero por qué?
para él era una situación tan extraña que el ser humano no observara el dolor de otro y no se compadeciera. Y cómo ella se compadeció de él. Al final de la película, no se lo voy a platicar todas, pero él vuelve a perder la vista. Pero está muy bonita esas dos películas que son muy viejas, pero que nos dan una idea clara de lo que estamos hablando. Nosotros no podremos adorar a Dios si no vemos la necesidad que tienen los demás, la injusticia, y no somos de equidad. Ahora, apasionadamente vivimos de tal manera que cumplimos el mandamiento del amor. Nos preocupa el cumplimiento de nuestras obligaciones morales y éticas para con los demás. Nuestra adoración nos lleva a servir a los demás en el mundo en que vivimos. Entramos para adorar, salimos para servir. ¿Este es solo un lema o realidad para nuestra vida? Por eso, si se dan cuenta, empecé hablando de la misa, terminé con el culto y son cosas similares, pero que la gente no entiende. ¿Sabe lo que dice mucha gente? Estuvo muy bueno el culto, sentí el mover de Dios y su presencia, y se van y ya se olvidaron hasta el próximo domingo. Ahora, el día que no encuentren eso, ellos van a buscar otro lugar donde encuentren esa emoción más que esa convicción o esa presencia real. Ahora, la literatura profética nos llega en una variedad de formas o tipos literarios, los géneros, y cada género tiene sus propias características. Aquí vamos a ver un resumen de lo que ya hemos visto, pero me interesa porque poco a poco van a ir entendiendo que es importante identificar el género literario, la figura de dicción del lenguaje, los verbos, para poder lograrlo. Y si se dan cuenta, por eso cuando empecé con la lección divina o la lectura orante que les envié, es muy importante. Las narraciones históricas, por ejemplo, los capítulos 36 al 39 de Isaías y Jeremías 39 a 41, habla de la historia del pueblo de Israel, lo que Dios hizo ahí. Narraciones biográficas y autobiográficas, por ejemplo, Oseas 1, 2 al 9, 3, 1 al 5, Amós 7, 10 al 17. La función retórica, las narraciones históricas tienen como meta afirmar la historicidad de los eventos y la autenticidad de los profetas. Esto es importantísimo. Ojalá ustedes de pura curiosidad vean la cronología de los profetas con los tiempos en los cuales vivieron y saquen también que hubo profetas que cruzaron sus tiempos con el pueblo de Israel. Y una función retórica de las narraciones de las visiones son el reporte de revelaciones a través de visiones. Amós 7.1.9, 8.1.3, Jeremías 1.11.19. La función retórica es establecer que el profeta es el receptor de esa revelación. Qué curiosos son los actuales disque profetas. Le dicen a usted lo que tiene que hacer usted, como si usted no tuviera una relación con Dios. Y si le pregunta a ese pseudoprofeta qué le pidió Dios a él, ser profeta, discúlpeme, todos somos profetas, todos somos reyes, todos somos sacerdotes y todos somos maestros. Y por eso también los apuntes de relatos simbólicos, los profetas en algunas ocasiones unieron la palabra divina con la dramatización de una acción. A ver, vamos a ver Isaías 20 del 1 al 6 para que ustedes puedan ver un ejemplo. Porque estoy hable y hable y es importante que ustedes observen cuando dice que hay esa situación, es precisamente porque se puede observar. Miren, el año que vino el Tartán Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas. Fíjese lo que dice aquí:
nosotros le decimos las pompas, para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Entonces, si ustedes ven, hay una dramatización fuerte. Pero no crean que esto nada más es en la religión. Recuerdo que uno de mis maestros de la maestría en administración del TEC de Monterrey, él nos decía de liderazgo una simbología similar. Nos decía que el liderazgo es algo atrayente, es algo posesivo, es algo motivador, es algo que nos impulsa, pero que tomemos en cuenta que conforme vayamos avanzando y sobre todo cuando somos de alta dirección, la escalera ya terminó ahí. Es el último peldaño. Y los de abajo vienen empujando como nosotros fuimos empujando. Y si lo pusiéramos en una simbología, fuera como los chimpancés. Entonces hay que cuidar tu cola de no tener suciedad, porque todo mundo ve qué tan sucio eres. Mientras tú más vas avanzando para el éxito, ellos sabrán qué tan claro, tan preciso, tan obediente, tan cooperativo, tanto que digan los demás, qué bueno que lo tenemos a él como líder, porque él mostró primero el servicio, la compasión, la misericordia, el amor, y no tanto lo que hoy se ve, un éxito efímero. Entonces, si ustedes ven, y escogí este precisamente porque parece hasta grosero, pero es una forma que estamos viendo aquí retórica para esta situación. Crear en el receptor una fuerte reacción por medio de la acción dramatizada. Ahora hay diálogos con Dios, Oseas 9:14, Jeremías 14:11, 22, 15:15, 21. Y la función retórica es establecer una relación personal entre el profeta y Dios, actuando como mediador e intercesor. Hay oraciones proféticas como Jeremías 17, 14 y 18. Y la función retórica es persuadir a Dios de que detenga su juicio o buscar ayuda para sí mismo o para la gente que representa. También hay un estilo del mensajero, el profeta, como mensajero de Yahweh. Mensajes de juicio, anuncios de juicio. Mensajes de salvación, anuncios de salvación. La función retórica es establecer que el profeta es un auténtico representante de Dios. Hay ayes, que son anuncios de destrucciones, castigos y malos tiempos. Siempre empiezan con la expresión hay. Función retórica: crear en los receptores un efecto de inminencia, es decir, que la destrucción está a la vuelta de la esquina. Disputas legales, mensajes proféticos ante los tribunales, acusaciones, juntas de acuerdos, testimonios, defensas, discursos de acusaciones, veredictos. En Miqueas 6 hay un buen ejemplo. Ahora, aquí quiero aclarar otro punto también. Miren, no es cómodo andar en juicios legales. Sin embargo, quiero aclarar algo. También en la Biblia hay juicios. También en la Biblia se van ante los representantes puestos por Dios. Lo importante es que nunca olvidemos que nosotros no vamos con saña, con venganza, con rencor o de una manera de ganar, sino de una manera de defender lo que Dios nos ha dado, que es diferente. Pero esto es importante porque hay también dentro de las profetas problemas legales que estuvieron ellos presentes. Ahora, dice aquí dichos de sabiduría, Amós 3, 3 al 8, declaraciones proféticas llenas de sabiduría. Una función retórica: impartir sabiduría por medio de la cual se puede alcanzar una buena relación con Dios. Cantos fúnebres, Amós 5, 1, 2. Lamentaciones sobre una posible muerte generalmente se daba un poquito antes de la muerte como un anuncio de su proximidad. Y la función retórica era crear una atmósfera de funeral por medio de la cual el profeta anticipaba el juicio y la destrucción sobre los receptores. Parábolas, Isaías 5:1-7, una historia que ilustra una verdad teológica. Función retórica:
interactuar con la gente invitándoles a participar por medio de lo cual los receptores forman parte de la historia que se les está contando. Himnos, que esto era el punto que yo también quería tratar, por eso hablé del culto. Amós 4.1.3 y 5.8.9. Generalmente con un himno se alaba a Dios como creador. Función retórica, expresar alabanza en medio del pecado y el juicio. También hay instrucción sacerdotal, un mensaje profético diseñado como instrucción sacerdotal. Amós 5.21-24. Función retórica, retar a la audiencia a hacer lo que Jehová realmente demanda como una adoración de parte de su gente. ¿Se acuerdan que esto era lo que estábamos viendo? Véase Amós 4.4.5 para una variación satírica del llamado a la adoración. Vamos a ver entonces Amós 4.4.5. Y con ello vamos a buscar esa relación con lo que ya habíamos visto nosotros. Dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, como ven, aquí está él, que aún, dice aquí, aún castigado Israel no aprende. A veces nosotros no queremos aprender. Así como me decía el abogado, pues no me tomé los medicamentos, se me inflamó toda la mano y me dijeron, pues vas a sufrir más. Entonces estuve por necio, por terco, por querer hacer las cosas a mi manera, por primero poner el trabajo. Pues sí, eso mismo pasa también. Mensajes contra las naciones vecinas. Isaías 13:23, Jeremías 46, Ezequiel 25-32, Amós 1:3-2-3. Palabras de juicio en contra de las naciones vecinas de Israel. Función retórica, demostrar la verdad que Jehová, el Dios de Israel, es el verdadero Dios, creador, gobernador y juez de todas las naciones. Entonces, fíjense. Ahora nos vamos a ir a la segunda parte del método inductivo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que hemos visto? Si ustedes ven, he sido reiterativo en algunas cosas, pero de otra manera, para que vayan engrandeciendo su acervo literario para todas las críticas que están, porque el método es el método histórico crítico textual. Entonces, nos debe llevar a entender lo gramático, que es lo textual, y lo histórico en conjunto para poder tener un método que nos ayude a comprender mejor la palabra del Señor. ¿Alguien quería hablar algo? Bueno, entonces continúe. No, todo bien, gracias. Adelante. No, perdón, decía que todo bien, nada más. Estamos aquí. Ok. Gracias. Muy bien, continuemos. Vamos a ver esto. Dice, vamos a usar Tito 2 del 11 al 14. Aquí vamos a hacer otro ejercicio. Y es importante porque estos ejercicios les van a abrir la mente acerca de lo que es realmente la exégesis. El rollo, lo teórico es muy bonito, pero más hermoso es verlo hecho realidad. A ver, aunque esto lo van a hacer en sus casas y lo van a hacer con calma, los 10 pasos que vimos del método inductivo los vamos a usar. Por ejemplo, usaremos Tito 2, 11, 14. ¿Qué dice 2, 11, 14? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad.
nadie te menosprecia. Entonces, como ven, van a ir entendiendo varias cosas. Primer paso, investigación del libro. Segundo paso, identificar las unidades literarias. Tercer paso, identificar las formas y géneros literarios y sus funciones retóricas. Cuarto paso, el contexto inmediato. Quinto paso, la relación del pasaje con los pasajes que anteceden, como los que preceden, dentro del libro, dentro del propio autor o con otros autores o incluso con otros libros del Antiguo Testamento, si están en el Nuevo Testamento o viceversa. Sexto paso, identificar la estructura literaria. Séptimo paso, estudio de la estructura gramatical. La estructura gramatical, ¿por qué? Vamos a ver, empezamos, dijimos que es Tito 2 del 11 al 14 y empieza con un adverbio de enlace. ¿Por qué? Porque antes de eso él está haciendo unas exhortaciones hacia el futuro. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense, nosotros adornamos la doctrina de Dios si actuamos conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué? Adverbio. Luego dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Cláusula principal. ¿Para qué se ha manifestado? Para la salvación. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, cláusula que denota propósito. En griego hay una preposición que es ina, que se puede traducir ¿para qué? En otras palabras, enseñándonos para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, luego sigue, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Demuestra el propósito que busca Dios con esta lectura. Entonces ya están viendo que no es simplemente leer por leer. Aquí ya nos está poniendo algo muy interesante. Vivir en ese siglo o en este, sobria, justa y piadosamente. Luego, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La frase adverbial del tiempo, aguardando la esperanza de la manifestación. Quien se dio a sí mismo por nosotros es la cláusula principal, para redimirnos de toda iniquidad, un propósito, y purificar para sí un pueblo propio, otro propósito. Cláusula de un adjetivo, que seamos celosos de las buenas obras. Ahí se me fue algo, parece buenas obras, no, es de las buenas obras. Ahora, la siguiente es una lista de otras referencias claves a su uso de la palabra gracia en sus epístolas. Somos llamados a entrar en la gracia por participar en el evento histórico de la gracia, por ser crucificados con Cristo, que está en Gálatas 2:20, en Romanos 5:2. Somos justificados por la gracia de Dios, segunda de Timoteo 1:9, Tito 3:7. Aunque poseemos la gracia, sigue siendo un don gratuito, por tanto nadie se puede gloriar de ello. Esta gracia opera en la vida de creyentes, el poder del cual no solo vence el pecado en la escena histórica, Romanos 5:20, sino en la persona también y provee apoyo, segunda de Corintios. Miren, todo esto ustedes lo pueden ver en las concordancias. Cuando ustedes ponen la palabra gracia y ya conocen cuáles son los libros que escribió Pablo, pues se van a ir a ellos directamente. Primero, lo que diga gracia en el libro que se está leyendo, que en este caso es el libro a Tito, la carta a Tito. Todas las palabras gracia que esté ahí, que tengan relación con el propósito que estamos buscando. Y de ahí nos vamos a todos los libros escritos o cartas escritas por Pablo para que tengan una relación. Y después nos iremos con todos los autores del Nuevo Testamento y Jesucristo que tengan el mismo propósito que estamos buscando. Y por último, si existe la palabra gracia en profecía, en históricos, en sapienciales, también los vamos a buscar, o en la Torá.
Ahora bien, análisis de palabras y significados de palabras y frases. Véase su exhortación a observar una vida cristiana apropiada del 2:1 al 10. Con eso empezó. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Fíjense, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándote fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, la palabra prudente, ¿cuántas veces salió? Ninguna. ¿Una? ¿Seguro? No, le digo. En el versículo 2 está prudentes. En el versículo 5 está prudentes. Y en el versículo 6 está prudentes. Entonces ahí tenemos una clave. Nosotros podríamos estar entendiendo lo que vamos a leer ahorita. La siguiente es una lista de otras referencias claves a la palabra gracia, que era lo que habíamos dicho. Sin embargo, Pablo empieza con un adverbio de enlace que dice ¿por qué? Para establecer la base teológica o el porqué de una vida santa. Es decir, la gracia de Dios que nos ha sido manifestada se convierte en la primera motivación para vivir ese estilo de vida. El concepto de la gracia de Dios es fundamental en el pensamiento de Pablo, especialmente en su teología de la salvación. Muchas veces con un amigo mío que ya murió, que era doctor, él era un poco terco de que no necesitaba maestros, que todo le explicaba a Dios. Conforme me fue conociendo, fuimos platicando, debatiendo, incluso discutiendo, él comprendió la necesidad de Efesios 4:11 y la necesidad de que la teología nos abre la mente de una manera mayor que la sola lectura. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, ya encontramos una teología de Pablo. ¿Y cuál es la teología de Pablo? La salvación. Creo que esto es importantísimo para entender qué tipo teológico estamos buscando en cada libro. Hay algunos que lo que quieren es manifestar que que Jesús es Dios. Pero en este caso, la gracia como salvación, y no por obras, sino por gracia. Luego aquí dice, Pablo comprendió la gracia como la bondad y su amor que se manifestó para salvación de todo aquel que cree. Rápidamente, lo que acabo de leer, ¿qué les llamó más la atención? Pablo comprendió la gracia como la bondad y su amor que se manifestó para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué les llama la atención de ese versículo o de esa comprensión de Tito 3, 4, 5? Está bajito, si nada más léanlo. Pues quizá que la mayor manifestación de la gracia es la salvación, o sea, el perdón de pecados, esa es la mayor. Ok, pero ven que el verbo está en pasado. Se manifestó o se ha manifestado, ya está en pasado. Lo cual significa que nosotros vamos a ofrecer algo que ya
La gracia preveniente ya ha estado hablando en la persona. Hay veces nosotros Sí. ofrecemos las cosas como si fuera un futuro. No, la salvación es aquí y ahora. Si tú la quieres recibir, acéptala porque ya Dios te la dio. Tú eres el que lo debe recibir. No necesitas ir a un templo, no necesitas saber tanta doctrina para poder comprender que Dios se manifestó y dio con bondad y amor su propio cuerpo por gracia para salvarnos, a pesar de que nosotros no lo merecemos. Entonces Pablo resume todos los eventos históricos relacionados con la vida de Cristo como la gracia de Dios, porque finalmente todo lo que hizo Cristo fue por mera gracia de Dios que envió a su Hijo. Y el propósito de esta actividad divina de la gracia es evidente en la frase salvación a todos los hombres. La salvación o soterios esencialmente significa libertad del poder del pecado. Es un don que Dios mismo nos entrega. La frase enseñándonos que el versículo 12 manifiesta la comprensión de Pablo del poder educativo de la gracia de Dios. Así pues, la gracia no solo tiene poder para salvar, sino también para enseñarnos a observar vidas santas, renunciando a toda impiedad y deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la palabra griega que se traduce enseñándonos, paideuen, esta en 1 Corintios 11:32 y 2 Corintios 6:9, Pablo usa la misma palabra, pero en el contexto de la disciplina y castigo. En cambio, aquí la está usando, que es una gracia de Dios al darnos el otro consolador que nos enseña, nos reprende, nos redarguye, nos encamina. La Septuaginta usa esa palabra casi siempre en ese sentido de disciplina y castigo. Sin embargo, en 2 Timoteo 2:25 y 3:16, y aquí Pablo usa este verbo para expresar la idea de educar al ignorante. Ahora, la gracia disciplina a un creyente para decir no al mundo y sí a Dios. Pablo expresa aquí tanto el resultado negativo como el positivo del ministerio educador de la gracia. Al cristiano se le instruye a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. En primer lugar está el acto de negación o renuncia. El participio griego airosto, usado aquí, arnesomenoi, nos lleva a pensar que la referencia es a tiempo particular, cuando se concreta el acto de completo rompimiento con el pasado. Y es algo que puede ser instantáneo. Voy a poner un ejemplo claro. La persona que de repente está bien enojada, todo lo que le ha pasado en la vida, odia a todo mundo, incluso mata, calumnia, todo en su mente, ¿verdad? Y cuando ustedes les hablan de la gracia y les muestran la gracia de Dios en la propia vida de ustedes y cómo Dios los transformó, puede que esa persona tenga un cambio radical, total. Y esto creo que es algo absoluto, ¿eh? Cuando uno rechaza el pecado, inmediatamente transforma su vida por medio de la gracia. Por eso lo que hizo el Dr. Busick y Scott Raynor con enseñarnos el sendero en la gracia en sus diversas formas, nos ayuda mucho para comprender todo esto que Pablo está hablando. No es una moda, no es una ideología del nazareno lo de la segunda obra de gracia. Es una realidad que muy pocos pueden comprender. Pero quería hacer este énfasis porque ahorita vamos a terminar esto y creo que honestamente puede ser muy útil. O sea, aun cuando algunos comentarios ven en este párrafo una alusión indirecta al sacramento del bautismo como contexto específico para tal renuncia, es más seguro que Pablo tenía en mente la consagración del creyente, tema bien expresado en Romanos 6, 12 al 19. La palabra impiedad, asevia, es usada con frecuencia por Pablo como lo opuesto de eusebia, que significa impiedad. Se refiere no solo a la falta de
de reverencia hacia Dios. Impiedad, sino también a falta de conocimiento de Dios en pensamientos y acciones. Es la negación del poder del verdadero viviente Dios. En otras partes, Pablo describe la impiedad como la condición religiosa del incrédulo. Alguien pío es el que está inclinado su corazón hacia Dios, y alguien impío es el que está inclinado hacia el mal. El poder educativo de la gracia de Dios capacita al creyente a renunciar a los deseos mundanos. Cósmicas epituamías. Esta es una frase sinónima de otra expresión favorita del apóstol, deseos de la carne. El mundo cosmos, por eso es cósmicas, a través de su propio conocimiento no puede guiarnos a Dios, por lo que sus acciones son constantemente el mal. En 1 Corintios 1:21 y Juan 7:7, ahí se observan. Vamos a ver 1 Corintios 1:21, para que ustedes observen eso. Ahí dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la sabiduría de los hombres no ha logrado jamás poder alcanzar la salvación, mucho menos conocer al verdadero Dios. Y dice todavía aquí, Pablo avanza los efectos positivos del ministerio de enseñanza de la gracia de Dios, que nos enseña a observar una vida justa, sobria y piadosa. El comportamiento ideal del cristiano se expresa en estas frases. Pablo ya ha instruido a Tito a enseñar a los líderes de la iglesia, ancianos, ancianas, mujeres, jóvenes, y a los jóvenes a vivir ordenadamente en disciplina con autocontrol en pensamiento y acciones. La gracia también nos enseña a observar una vida justa, dikaios, o comportarnos rectamente, una vida justa y recta hacia los demás. La idea de conformarse a las normas morales establecidas por Dios. El cristiano también recibe instrucción en su relación con Dios. Ha sido llamado a una vida piadosa, eusebos, en total reconocimiento del poder y autoridad de Dios sobre su vida, en total consagración de su ser entero al servicio de su Creador y Redentor. Aquí hago una pausa. Aquí es donde viene la segunda obra de gracia, o la consagración, o la entera, la perfección cristiana, etc. Además, se le instruye a vivir en renuncia y consagración en este siglo. Renuncia y consagración, no lo que hoy escuchamos, ¿verdad? Pablo usa esta frase como la esfera de la vida cristiana que conduce directamente a la esperanza de la vida en otro tiempo o en el futuro. Aguardando la esperanza bienaventurada. Pablo expresa aquí una actitud activa en su aguardando, porque no se refiere a un vistazo casual hacia el futuro, sino una expectativa ansiosa y espera diligente. Esta espera, el pida, es calificada además con el adjetivo bienaventurada. Es una esperanza bienaventurada porque se centra en la fe en Jesucristo. Para que se entienda esto perfectamente, el día que tengan que predicarlo, enseñarlo, aconsejarlo, como quieran llamarle, una esperanza activa la tiene la mujer que está embarazada desde que descubre que está embarazada. Porque ella, por más que quiera embarazarse, no lo va a poder hacer. Ella descubre el embarazo, ella no provoca el embarazo. Incluso todos los medios no naturales para poder embarazarse todavía tiene que descubrir si funcionó o no. Esa esperanza se basa en la seguridad de que Dios ha dado, por tanto es cierta, no por nosotros, no por lo que creamos, no por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que Dios ha hecho, sino porque Dios lo ha dicho. Repetimos, es una esperanza bienaventurada porque contiene la expectativa de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo ya ha tratado con la manifestación en el versículo 11. Aquí usa de nuevo la misma palabra griega epifanei. Sin embargo, ahora la usa en referencia a la gloria de Jesucristo. De seguro Pablo
está pensando en términos de la segunda aparición o parousia de Cristo. Los comentaristas observan aquí una similitud al lenguaje del acceso de los grandes monarcas en aquellos tiempos. Pablo estaba esperando la aparición majestuosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden que cuando en el Domingo de Ramos, él hace su aparición, pero lo proclaman rey porque era algo que había cotidianamente cuando aparecía un rey. Y entonces era el Rey de Reyes. Y aquí la siguiente frase en el texto griego de tou megalou deu kai sotero semón puede traducirse literalmente de nuestro gran Dios y Salvador. La pregunta que muchos hacen aquí es, ¿acaso Pablo se refiere aquí a la manifestación de dos personas, Dios y el Señor Jesucristo, o solamente Jesucristo? Pablo no está hablando aquí del gran Dios y del pequeño Dios como lo afirmaron los arrianos. Arrio fue una persona que decía que Jesucristo era como un pequeño Dios. El contexto sugiere aquí que el énfasis está en su segunda venida. Cristo no solo es el Salvador, sino también el Dios eterno, quien se dio a sí mismo por nosotros, resume el ministerio redentor y purificador de la gracia de Dios. La base apropiada de la esperanza del creyente en la segunda venida de Cristo es su obra redentora. El creyente no espera la aparición de un benefactor desconocido en su vida, sino aquel que se dio a sí mismo por usted o por mí. Esta es la singularidad y a la vez paradoja del evangelio cristiano. Un monarca o dios pagano no daría su vida para salvar una nación. Tal idea es inconcebible. Las buenas nuevas de la gracia de Dios son que este gran Dios dio su vida en rescate por todos. Y se describe como un acto de disposición y voluntario y no por fuerza ni imposición. El propósito de su muerte hace que su sacrificio sea el más puro, noble y deseable de todos los eventos de la historia de la humanidad. Cristo nos dio su vida para redimirnos de toda iniquidad. El verbo griego traducido aquí como redimirnos, lutro, incluye el concepto de pago en un rescate. Aquí es donde quería llegar de la redención. Incluye el concepto de pago de un rescate, nos rescata. El significado se ilustra en la práctica israelita de pagar la mitad de un shekel al Señor como rescate durante el tiempo del censo. Todo esto lo pueden ver en estos versículos. El pago de una cantidad fija es esencial para este concepto. El lenguaje de este versículo evoca el Salmo 130.8. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pablo se refiere aquí a la obra redentora de Cristo. Gálatas 1.4 y 1 Timoteo 2.6. Y en la teología de Pablo, la muerte de Cristo se describe como un acto representativo. Romanos 5, 6, 8. La frase preposicional griega uperemon, por nosotros, transmite la idea a favor nuestro, que resalta el carácter representativo de la muerte de Cristo. También pueden ver en Orton Willey. Si no lo tienen, por favor me avisan. Yo tengo los 3 libros en PDF. Ya incluso encontré una Biblia, ahora que venía en el viaje, conecté la computadora como trae luz el camión, pude estar revisando muchas cosas y encontré una Biblia que me pidieron. Yo recordaba que la tenía, pero no sabía dónde. La Biblia King James en español. Claro, son 4,000 páginas, pero al final del tiempo no sé para qué la quiere la persona, pero ya la tengo. Y la teología cristiana en 3 volúmenes lo tengo por ahí. También este libro, Taylor, Dios, Hombre y Salvación, que también es de los nazarenos. Y esta que se llama Gracia, Fe y Santidad, una teología sistemática wesleyana. Voy a continuar. La muerte de Cristo le ofrece al pecador libertad total de sus actos en contra de la ley o iniquidad. La iniquidad o anomías significa quebrantar la ley y es la esencia del pecado. Primera de Juan 3:4. También es la evidencia del estado de sujeción al pecado de una persona. Voy a repetir eso. La iniquidad significa quebrantar la ley y es la esencia del pecado. También es la evidencia del estado de sujeción al pecado de una persona. Está sujeto al pecado de esa persona. Necesita ser liberado.
y purificar para sí un pueblo propio especial. La liberación del poder del pecado es seguido por el ministerio purificador de la gracia de Dios. Algunos comentaristas quieren ver aquí un paralelo de la frase purificar, que es catarizo, con el concepto de lavamiento por la regeneración que se menciona en 3.5 y prefiere relacionarlo con el sacramento del bautismo. Pero quiero aclarar, el bautismo no nos quita el pecado. El bautismo refleja que ya hemos arrepentido y recibido a Cristo, y en las 7 obras que aparecen en la cruz, que nos la da cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos directamente que necesitamos esa salvación que nos ofrece Cristo, hay una regeneración. Pero esa regeneración es volver a estar a la altura que Dios nos creó para estar completamente purificados, porque nadie impuro entrará a Dios. Pero es más seguro que Pablo tenía en mente la obra santificadora de Cristo, puesto que el acto de purificación es realizado por Cristo mismo, no por el agua. El tema de la purificación, así como los lavamientos, era muy familiar para el pueblo judío. Después de que el pueblo de Israel hizo el pacto con Dios en el monte Sinaí, Moisés roció la sangre sobre el pueblo para consagrarlos como nación santa delante de Dios. Ese acto fue de acuerdo con el plan de Dios de hacer de Israel su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Pablo hace aquí una ilusión directa de la declaración profética de Ezequiel. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. La meta de esa limpieza era la creación de un pueblo propio. Esta frase se usa con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. Indica derechos especiales de propiedad o pertenencia y valor de la propiedad como tesoro. Pablo aquí expresa la relación especial entre el Redentor y los redimidos. Esta idea se aclara cuando se toma en cuenta la práctica pagana antigua de un rey conquistador que separaba para su uso especial una porción del botín antes de que se repartiera entre sus soldados. De igual manera, Cristo, el Rey victorioso, quien triunfó sobre el poder del pecado, es descrito aquí por Pablo escogiendo a los redimidos para su uso especial. Antes eran esclavos del pecado, ahora son llamados a ser siervos celosos de buenas obras. Esta es la respuesta apropiada del redimido hacia el Redentor. Así como Israel fue llamado en el Antiguo Testamento para obedecer la ley como respuesta a su liberación de la esclavitud, la Iglesia ha sido llamada a vivir el Evangelio en su estilo de vida ético. Entonces, aquí que ya estamos a punto de terminar todo este método, varias verdades teológicas se expresaron en este pasaje. La gracia de Dios es un evento que se manifestó en pasado en la historia de la raza humana. La gracia de Dios se ha manifestado. La encarnación de Jesucristo se declara en Juan 1:14. Su vida y ministerio y sobre todo su muerte expiatoria no revelan la manifestación de su gracia en forma personalizada. En otros lugares, Pablo se refiere al tiempo de esa manifestación como el cumplimiento del tiempo en Gálatas 4:4. Esa manifestación histórica de la gracia de Dios puede experimentarse individualmente cuando dice la gracia que me había sido dada, Gálatas 2:9. La gracia es el favor inmerecido de Dios y de libre y buena voluntad para toda la humanidad. El uso de Pablo de esta palabra en sus salutaciones de las cartas es evidencia de su gozo y contentamiento en ese divino favor que Dios confirió a la iglesia. La gracia entonces evoca contentamiento en el creyente porque es recipiente del favor inmerecido de Dios. La gracia se manifestó a la humanidad pecaminosa. Dios viene a nosotros en el contexto de nuestra necesidad. Donde hay esclavitud, llanto, desesperación y desesperanza, Dios se manifiesta como Yahweh con la promesa de su presencia. Y la gracia capacita a una persona para recibir la salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por tanto, podemos hablar de la gracia como preveniente o que precede a la salvación. Esta gracia capacita al pecador
quien está muerto en sus delitos y pecados, para despertarlo y oír el evangelio de salvación. Además, la gracia lo capacita para responder el llamado del evangelio. Esta gracia se ha derramado a toda la humanidad. La salvación se ha extendido a toda humanidad. La gracia es imparcial. Todos los que responden favorablemente al llamado del evangelio son recipientes de la salvación. Dios por Jesucristo ofrece libertad del poder del pecado imparcialmente a todas las personas y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquel que responde al favor de Dios recibe instrucciones de Dios en el arte de una vida piadosa. El ministerio de la gracia educa al creyente y produce en nosotros el verdadero carácter cristiano. Proverbios se refiere a esta actividad como la función de la sabiduría, cuya fuente es Dios. La gracia también capacita al creyente para renunciar a la impiedad y a los deseos humanos para vivir en forma sobria, justa y piadosa. Es el poder de la gracia de Dios obrando en la vida del creyente que lo lleva al momento de su negación de su antigua forma de vida y a la consagración de su vida a Dios. La esperanza de un creyente en Cristo es una seguridad sólida de la vida eterna en Él. Por ello es una esperanza bienaventurada. Jesucristo es Dios, es el Dios verdadero y Salvador de la humanidad. Su plenitud de gloria será manifestada en su segunda venida porque vendrá con la gloria del Padre. Solo Jesucristo es el Redentor de los pecadores. La muerte de Cristo es un acto representativo para proclamar libertad a los cautivos del pecado. Murió para redimir a los pecadores, no solo de la culpa de los pecados cometidos, sino también del poder del pecado. Jesucristo es nuestro santificador. La meta de su muerte también incluye la limpieza del corazón del creyente. Pedro destaca que Dios no hizo distinción entre judíos y gentiles cuando limpió los corazones por el Espíritu Santo, como testimonio de este efecto de la expiación. Pablo habla de este ministerio de Cristo en Efesios 5. En este pasaje describe la meta de la obra de Cristo: santificarla a fin de presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga, santa y sin mancha. Queda claro en este pasaje, Pablo tenía en mente otra actividad que no era el lavamiento ceremonial con agua. El énfasis está en la necesidad de limpieza interna, es decir, la limpieza del corazón, que se cumple como subsecuente al ministerio de redención del poder del pecado. La iglesia es posesión exclusiva de Jesucristo, porque es solamente su Salvador, sino también su Señor. Por eso el creyente recibe un llamado ineludible a una vida celosa de santidad, conforme al carácter de su Señor. En el paso 9 habría que relacionar el texto y sus enseñanzas con las enseñanzas generales de la Biblia, y el paso 10 sería la aplicación. Aquí viene un repaso. Y este repaso lleva también, por si ustedes quieren hacer estas tareas, también se les tomará, si ustedes quieren, de Colosenses 1, 21, 23. Pero aquí hemos concluido lo que es el método inductivo. Ahora bien, me interesa preguntarles algo. ¿Ustedes ya conocían todo esto con respecto a la gracia? Yo no, pastor. Fíjense que a veces nosotros tenemos doctrinas tan hermosas, pero no hay maestros que nos las enseñen. Las predicaciones hay veces no están bien dirigidas o enfocadas o preparadas. Pero la gracia preveniente es tan importante como la propia gracia de Dios a través del tiempo, la salvadora, la justificadora, la santificadora. Cada una de ellas nos lleva a que vayamos creciendo en el Espíritu. Pero es importante que fíjense cómo algo tan simple que fueron unos versículos de una carta tomada a un joven nos lleva a comprender que toda la doctrina que nos han dicho de la gracia preveniente, de la gracia salvadora, de la gracia justificadora, de la gracia
¿Cuál me falta? Santificadora. Creo que todo eso está inmerso en esta carta. Si la aprendiéramos bien, podemos dar una explicación clara, concisa y precisa de que por qué creemos en la segunda obra de gracia. Y está avalada por uno de los teólogos más grandes, que fue Pablo. ¿Algún comentario antes de concluir? Pastor, me quedé pensando en lo que dijo hace rato acerca de la oración. ¿Es correcto? Bueno, ¿no es correcto entonces orarle a Jesús o al Espíritu Santo? A ver, no es que sea correcto o no. Hay una parte en la Biblia que dice, cuando oren, oren así. Es un modelo, porque los judíos tenían 150 oraciones, que es la tefilá, o el tefilín, que es todos los salmos. Cuando le preguntan cómo debemos de orar, él les enseña un modelo en el cual es bien diferente a la época actual. Yo escucho que todo el mundo dice, yo tengo mi Dios y le doy gracias a mi Dios. Cuando él dice, cuando oren, digan así, Padre nuestro. Ya desde ahí comenzamos a tener errores en el aspecto de querer personalizar algo, cuando lo que quiere Dios es conjuntar un pueblo para que ese pueblo sea propiedad de él y tengamos la marca de él. Por ejemplo, número 2, hay otra parte en la Biblia donde dice Jesús, fíjense, dice, si no han recibido es porque no han pedido en mi nombre. Todo cuanto pidan en mi nombre, vuestro Padre Celestial lo hará. ¿Qué tan importante es reconocer lo que está escrito y por qué está escrito y obedecerlo? Más que tener nuestras propias ideas o imitar cosas que parecen buenas. Si nosotros vamos creciendo en la palabra de Dios, vamos a ir creciendo en la obediencia a Dios y en la relación con Dios. Yo con esto no quiero decir que Dios no tome en cuenta que muchas veces la ignorancia en la cual se vive el pueblo cristiano imita a otros. No quiero decir con eso que no lo vaya a escuchar Dios, pero es nuestra responsabilidad como maestros enseñar bien. No hay necesidad de hacer toda una paterfanalia acerca de algo que está escrito bien claro, que no está a discusión de cómo lo entienda yo, sino cómo lo ha entendido todo el mundo a través del tiempo. También eso se debe de basar. Por eso digo, no estoy criticando al que lo haga, porque miren, entre más se lo digan a la gente, más se van a aferrar. Yo les platicaba, les decía todos los versículos allá en Brasil, y de repente se metía el que dirige a despedir. Bueno, vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien. ¿Qué le hago? Porque ya es una costumbre. Y la costumbre nos lleva a pensar de maneras muy diferentes. Fíjese que también les mostré cómo Dios no escucha al que es pecador. Y cuando lo mostré bíblicamente, al principio yo veía las caras hasta de coraje. ¿Saben por qué? Porque ellos le están pidiendo a Dios por sus hijos, pero al mismo tiempo aplauden lo que hacen sus hijos. Entonces, si yo digo que no escucha la oración de alguien que es pecador, tampoco va a acceder a que yo le pida por alguien que no quiere recibirlo. O sea, es algo ilógico. Él es el más interesado porque ya se manifestó la gracia y es para toda la humanidad en sus delitos y pecados, no en la santidad, en los delitos y pecados. Entonces, él ya ha hablado con la persona, pero si la persona le rechaza abiertamente y no quiere un cambio de vida, pedirle a Dios que vaya y lo convierta, va a decir, yo soy el más interesado, pero tú no estás haciendo lo correcto. Tardé como 6 meses llevando un discipulado sobre la oración para que comprendieran
les aseguro algo, ya no estoy ahí en Brasil, van a volver a sus actitudes prácticas. ¿Por qué razón? Porque es más cómodo decirle a la gente que Dios le va a escuchar al pecador y que no se preocupe, que todo lo deje en las manos de Dios. Perdóneme, pero así no es la vida. Dejamos todo en las manos de Dios cuando ya hicimos todo lo que pudimos y no lo logramos. Pero no podemos usar a Dios como si fuera Él la criatura y nosotros los creadores. Son conceptos bíblicos y teológicos muy especiales. Y quiero aclarar algo, quizás mucha gente me dice a mí que soy muy rígido, pero es que de donde vengo hay un escándalo, ¿verdad? Todo el catolicismo es un escándalo porque cada quien forja su propio Dios, su propia doctrina, sus propias cosas. Voy a poner un ejemplo. Un sacerdote franciscano me contó un día, hombre, el obispo de Torreón me dijo que yo no podía bautizar en las casas. Sí pude. Dije, no, es que no se trataba de poder, no debió haber desobedecido, que es diferente. De poder todo el mundo puede hacer lo que quiera, porque Dios no nos tiene como esclavos, pero de deber no debemos de hacerlo. Entonces hay una diferencia. Entonces no quiero meter ruido, lo que quiero es que se entienda que nosotros hay veces no aplicamos lo que la palabra dice. Y si ya lo conocemos y optamos por rechazar lo que está escrito y hacerlo a nuestra manera, pues nos vamos a parecer a los israelitas. Eso es todo el concepto. Ahora, sean comprensivos, sean misericordiosos y sean pacientes con las personas que todavía no conocen a Dios, porque son ignorantes. Las que están dentro de la iglesia se sorprenderán de ver cuál cantidad de ignorancia existe dentro del pueblo de Dios. Entonces hay que formarlos, educarlos, guiarlos, acompañarlos de una manera cordial y con amor, pero sí llevarlos de la mano. Por eso no sé si les envié el libro ese, Compañeros de Oración, de John Maxwell, pero si no lo envié, se los envío para que vayan viendo también cómo se hace un devocional. Es algo interesante, vale la pena. Yo lo empecé a usar, concluí y la verdad valió la pena. Muy bien. Entonces, hasta este instante no tienen ninguna duda, ningún comentario, nada. Bueno, entonces nos vamos a ver el próximo viernes y vamos a pedir que Dios nos acompañe porque ya el siguiente sábado, es el último viernes, sábado son las últimas clases y van a tener ustedes de 15 días a 3 semanas para entregar el trabajo. Yo ya le avisé a la doctora Hilda y me lo aceptó. Y oren por mí porque entro a dar el curso de cuidado de la creación y ecología a partir de la primera semana de octubre y realmente yo tengo los materiales, pero le han ido cambiando y es muy técnico. Espero también adaptarlo a la cuestión teológica más que a la tecnológica. Pero es bueno ir reconociendo que gran parte de nuestros problemas es porque hacemos un lado a Dios y nada más lo visitamos en la iglesia. Y eso ha sido una adoración parcial, no la que pide Dios. Por mejor que sea el templo, por mejor que sea el ministerio de música, por mejor que sea la predicación, por mejor que sea la enseñanza, si no transforma nuestra vida, no lo es. En la Biblia latinoamericana, que es una edición católica, la de estudio trae al principio unas notas y yo recuerdo mucho lo que decían. El Evangelio de Cristo tiene que transformar su persona, su familia, sus vecinos, su comunidad y su ciudad. Si este Evangelio no está transformándole y transformando a los demás, no es el Evangelio de Cristo. Y ese es nuestro principal error, que todo lo hacemos para dentro de la iglesia y para sentirnos cómodos y felices y contentos, y comparándonos unos a otros en vez
de ver la cantidad de gente que se está cayendo a pedazos afuera. Eso es muy importante. Por eso les voy a pedir también la oración por esa hermana Marilu Luna, que es de Frontera Coahuila. Ya tuvo la metástasis de su cáncer, creo que era de hígado, ya pasó también al pulmón y pues ha sido muy agresivo la nueva quimioterapia, pero sí trae consecuencias graves. Y tenemos a una niña que es Abril Chong, que tiene 3 años y medio, que tiene leucemia. Entonces, no, creo que ya está un poquito más grande porque sí va a la escuela. El detalle es de que su padre se iba a ir de misionero a Puerto Rico con toda la familia y Dios lo detuvo y surgió lo del cáncer. Es más, surgió un embarazo previo antes que nace Ámbar, la niña nueva, y a Abrilita se le declara el cáncer. Entonces, como ustedes ven, tenemos muchos motivos de oración, son niños guerreros realmente porque han nacido en Cristo, desde que han conocido, han vivido, han mamado toda la cuestión cristiana y tienen un poder enorme. No quiere pelucas, no quiere nada y ella quiere continuar su vida normal. Entonces, creo que vale la pena intentar en el orar, interceder. Pero recuérdese que Dios quiere un corazón humillado y contrito. Y eso es muy importante. Y 3 cosas pido de ti, dice Miqueas 6, ¿verdad? 6:8. O sea, hacer justicia, tener misericordia y humillarte delante de la presencia de Dios. Con eso nos vamos a despedir. Nos vemos entonces el próximo viernes. Ojalá el viernes terminemos todo y el sábado sirva nada más para ir guiando en los trabajos que vayan a hacer, que no se la compliquen tanto. Por favor, traten de hacer las cosas y gócense, porque si se notó hoy, aprendieron cosas que ni se imaginaban. Porque un método exegético cualquiera lo puede aprender, pero ya ver cosas tan profundas sobre la salvación, sobre la gracia, sobre el juicio, y ya van a entender un poquito más acerca de los géneros y de la gramática en el aspecto literal de las unidades literarias, que ya vieron cómo se conformaron, y además de las figuras de dicción del lenguaje. Si no hay algo más, le voy a pedir a Leví Anaí que nos despida, por favor. Sí, pastor, oremos. Señor y Padre eterno, te damos gracias porque tú cada día eres bueno con nosotros. Gracias por esta mitad de la semana que podemos conectarnos cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias porque tú cada día obras en la vida de nuestro pastor. Sigue dándole sabiduría y conocimiento para que todo lo que él aprenda, Padre, también pueda compartirlo con nosotros. En esta hora de la noche nos estamos despidiendo, confiando en que tú estarás en esta hora de la noche con nosotros, guardando nuestro salir y nuestro entrar de cada día. Te damos gracias por estas clases, por este tiempo que estuvimos, que también estuvimos con nuestros compañeros y nuestro pastor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Pues que sean ricos, Dios los bendiga y gracias por sus Amén, oraciones buen porque ya descanso. estoy aquí. Gracias, bendiciones a Muy todos. bien, hermano. Buen Bendiciones a todos. descanso. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones.